Buenas tardes, amigos que han seguido la hora de consuelo, usualmente los viernes, cuando el doctor Armando Armenteros y quien les habla, el doctor Castillo Pantaleón, pues nos beneficiamos de la generosidad de doña Consuelo que le cede este espacio al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Y, bueno, como todos sabemos y hemos sufrido, esta pandemia pues ha cambiado totalmente todas nuestras rutinas. El mundo es distinto, el mundo ha cambiado para mal y nos deja también tantas reflexiones y tantas cosas en las cuales pensar que quizás es la ocasión, la oportunidad para que enderecemos el rumbo como humanidad, pero también como país. Porque esto nos está a nosotros confrontando en un momento extremo, imprevisible, con las nefastas consecuencias de las imprevisiones, de las improvisaciones y también de las políticas deliberadamente mal dirigidas. Precisamente para nosotros que hemos venido en el comité analizando la situación de convivencia insular con Haití, que es una realidad que con pandemia y sin pandemia la vamos a tener siempre presente en nuestras vidas. Y el comité, por lo tanto, ha venido dándole seguimiento a esto desde hace ya varios años y estos programas se suben a la red aprovechando este espacio que doña Consuelo hoy haciendo este primer experimento desde nuestra casa, lamentablemente con el doctor Armando Armentero, quien es el presidente del comité. No nos encontramos presentes en el estudio, sino que estamos haciendo este primer experimento, esta primera comunicación con ustedes en el día de hoy. Ya entrado el mes de mayo, 11 de mayo, hoy es lunes. Y primero me encanta verlos a ustedes o que ustedes me vean a mí, pero me imagino que muchos de ustedes, porque he recibido llamadas, correos electrónicos, ¿qué pasa? Ustedes no van a volver, etcétera. Y sí, estábamos buscando la ocasión. Conseguimos una camarita prestada para que tuviera una mejor nitidez y la imagen pues fuera merecedora de la atención de ustedes. Así que gracias y bueno, vamos a dividir esto en varios segmentos con algunas informaciones bien recientes para saber en dónde estamos hoy en nuestra relación con Haití, reflexionar un poco acerca de cómo enfrentar esta realidad en el presente de cara al futuro. La República Dominicana debe prevalecer, va a prevalecer. Contrastarlo con los desafíos que tuvieron en el pasado nuestros padres fundadores, que tuvieron en condiciones más dramáticas y nos legaron la patria que tenemos hoy. Y bueno, que quizás estas reflexiones, estas consideraciones, estas apreciaciones, quizás entre aquellos que aspiran a ocupar cargos de responsabilidad, porque estamos en medio de un proceso electoral que tuvo tropiezos en el mes de febrero, que pusieron en vilo la democracia y que por razones sanitarias ha sido postergada para el próximo 5 de julio, pues entre aquellos que vayan a resultar electos o que tengan propuestas de campaña, pues quizá hay algo de estas ideas, de estas reflexiones que nosotros hacemos desde la atalaya del comité, porque estamos como vigilantes, cumpliendo un rol, que les sirva para que esto se traduzca en políticas públicas más acertadas. Así que bueno, pasamos a un cortecito y volvemos en unos brevísimos instantes. La semana pasada, los medios de comunicación nos traen una información sobre qué está pasando en Haití con esta epidemia. Haití es un país que tiene una realidad inocultable e insoslayable. Vale decir que por más que se le quiera dar de lado al tema, no hay forma de ignorar que Haití es un estado fallido, carece de las condiciones mínimas que permitan afrontar un desafío como el presente. Y el periódico El Listín Diario se hizo eco ya de el aumento significativo en términos porcentual que están teniendo los casos de este virus chino. La información señalaba que habían aumentado en más de un 30% de contagios por el coronavirus. Y les vamos a mostrar, pues como en el titular que aparecía en los medios de comunicación.
La información, como vieron ustedes, detallaba que las autoridades sanitarias haitianas ya habían reportado para esa fecha, es decir, para el final de la semana pasada, 146 personas contagiadas. Cuantitativamente no es mucho si nosotros lo confrontamos con las cifras de la República Dominicana. De esos 146 personas contagiadas, habían fallecido a esa fecha 12 personas y se habían recuperado 17. Y las cifras de porcentuales de contagio en hombres y mujeres, pues era bastante similar a la de República Dominicana. O sea, ya el 62.3% de los contagiados eran hombres, el sexo masculino. Entonces, obviamente las cifras no son muy alarmantes. Sin embargo, la tasa de letalidad en Haití es una de las mayores de la región porque es de más de un 9%. O sea, si lo contrastamos con las tasas de mortalidad del COVID-19 en Santo Domingo, pues obviamente es considerablemente mayor, prácticamente la duplica. Y entonces eso hace temer, se habían saltado ya las alarmas en los organismos internacionales que trabajan con los temas de salud sobre lo que podía traer este virus en el Caribe. Y en particular se le dedicó un párrafo al caso de la República de Haití, porque eso iba a profundizar la crisis sistémica. Y obviamente a esa cruda realidad se suma el tema de las deportaciones que está haciendo Estados Unidos aún en medio de esta pandemia y de personas que han también cumplido condenas en el sistema federal penitenciario, que lo deportan a República Dominicana los dominicanos y a Haití los haitianos, más todos aquellos que están en condición migratoria irregular. De hecho, en el New Herald hay muchos reportajes de presos haitianos que estaban allá pero que no tienen ya nadie en Haití ni a qué regresar y entonces los están deportando a un país en donde ya ellos además tienen una situación sanitaria que van a encontrar allá y los organismos de derechos humanos pues llaman la atención sobre esa situación, pero Estados Unidos es un país que vela por sus propios intereses y eso es parte de su soberanía, deportar a las personas que están en condición migratoria irregular. Obviamente eso va a significar una mayor presión para ambos países. Entonces, esto, yéndonos un poco más atrás en la semana, porque todo esto va a continuar, este debate con las autoridades haitianas de parte de la República Dominicana. Lo que había acontecido en la semana cuando se había alertado sobre eso. Así que vamos a mostrar otra información que había aparecido. Como vimos, la Organización Panamericana de la Salud es el organismo regional en las Américas que traduce las políticas hemisféricas de la Organización Mundial de la Salud. Quien figura en esa fotografía que ustedes vieron ahí es la señora Carissa Etienne. Ella es la directora de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud. Y entonces el martes, el 5 de mayo pasado, ella hizo una conferencia, eso fue transmitido por el internet, es decir, que eso es una cosa que vio todo el mundo. Y ella manifestaba gran preocupación por la situación que iba a confrontar las falencias del Estado haitiano con esta pandemia. Se refirió particularmente al caso de Haití. Y entonces ella advertía que eso iba a desatar una nueva crisis humanitaria en la nación vecina. ¿Por qué? Porque allá en Haití hay un desafío humanitario por la escasez de alimentos. Haití no tiene ya capacidad de supervivencia con sus propios recursos porque la agricultura fue arrasada, la capa boscosa había sido reducida al mínimo, las fuentes acuíferas también. Es decir, no hay sostenibilidad en el territorio haitiano, que es un país de asistidos. Es decir, si no es por la caridad y la generosidad de las donaciones internacionales, Haití la gente muere. De hecho, es muy penoso recordar que las galletas de tierra forman parte de la dieta de los haitianos más pobres. Galletas de tierra, ¿sí? Lodo sazonado con algún tipo de manteca vegetal y con algo de sal y puesta en un horno y entonces obviamente está
galleta de tierra, pues con algo de sabor es lo que le dan a los niños más pobres y la gente más humilde, una cosa terrible. Eso no tiene ningún tipo, además del tema higiénico, no tiene ningún tipo de nutrientes. Entonces esta señora, ella habló ahí, esto aparece en el internet, es un foro de ministros y de altos ejecutivos de la región que lidera las acciones para el combate contra el virus. Entonces ella decía, y voy a leer, porque saqué la nota para leérsela, repetirla. Ella decía, quiero hacer sonar la alarma de una inminente crisis humanitaria. Algunos medios destacaron en el caso de los dominicanos, hablando de una tormenta perfecta. En otros se utilizó otra de las palabras que ella utilizó, con las que ella se refirió a la situación, que llamó un tsunami, que lo que iba a pasar en Haití es un verdadero tsunami, es decir, un maremoto que iba a arrasar con la población por todas esas condiciones. Entonces, eso lo dijo la señora Carissa Etienne. Ella instó a la formación de una coalición de ayuda externa, otra más. Ya sabemos lo que ha pasado en los organismos multilaterales cuando reúnen recursos y se lo mandan a Haití, porque se roban 3/4 partes y lo que queda en Haití terminan también mal administrándolos cuando no robándolos. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Porque, como veremos, el ministro de Salud Pública hace una rueda de prensa regularmente, prácticamente a diario, para decirle al país cómo va la pandemia. Pues una periodista le preguntó y entonces él dio unas declaraciones que fueron recogidas por los medios de comunicación. Los titulares de la prensa fueron los siguientes. Como vieron, efectivamente, salud pública, pues sencillamente el ministro, y de manera muy escueta, él fue muy considerado, dijo que Haití es una amenaza importante debido al virus chino. El ministro Rafael Sánchez Cárdenas advirtió, eso fue el miércoles, es decir, al día siguiente de este foro, advirtió que en caso de continuar las cosas como va en Haití, pues desde el punto de vista sanitario, Haití continúa siendo una amenaza para la República Dominicana. Y pues no utilizó un término tan fuerte como decir que es un tsunami o una tormenta perfecta, lo que se va barrunta puede acontecer en Haití. Sencillamente se refirió en los términos más objetivos a cuál es la realidad, porque aunque nosotros cuantitativamente tenemos más casos, tenemos un sistema sanitario que está monitoreando con pruebas más, pruebas menos. Puede haber discrepancias sobre la visión que se tenga de la efectividad de las políticas públicas para enfrentar la pandemia, pero tenemos sistemas de salud, hay hospitales, tenemos una capacidad instalada, camas, unidades de cuidados intensivos, que afortunadamente no han sido rebasadas o rebosadas por la pandemia. Tenemos un sistema de salud, con sus más y sus menos, sus errores en políticas públicas. El comité se pasó la vida entera señalándole al Estado Dominicano que su sistema de salud no podía ir dirigido a atender a la población haitiana. Primero porque eso no lo agradece nadie, empezando por ellos, porque son sumamente mal agradecidos como veremos. Señores, la pandemia acabó con el tráfico de parturientas. ¿Dónde están pariendo las haitianas? Todo ese tráfico humano, todo ese tráfico de niños, en el que se involucraban militares, atención, y personal sanitario, porque era en caravana, era en tours que venía esa enorme cantidad de parturientas. ¿Dónde está? El cerco sanitario ahora evita o reduce sustancialmente eso. Y Haití se está hundiendo, no se está hundiendo. Lo que pasa es que eso dejaba un lucro. El comité, de nuevo, tiene la peregrina satisfacción de decir, tal y como lo decíamos. Efectivamente, ahí está. Entonces, ahora el ministro dice, siempre ha sido una amenaza. Y atendamos cuál fue la reacción de los haitianos a las declaraciones tan moderadas de nuestro ministro de Salud. Veamos. Bueno, ustedes vieron eso, ¿verdad? Los que no tuvieron oportunidad de darle seguimiento en la prensa, porque la gente está que no quiere leer ni siquiera periódicos por la ansiedad
que nos produce a todos. Yo mismo no estoy dándole seguimiento cotidiano porque realmente estando en este arresto domiciliario que es a lo que nos obliga la prudencia, porque no hay otra forma de combatir el contagio comunitario que no sea reduciendo la circulación. No hay otra, mientras no haya una vacuna, pues obviamente esto es lo que recomiendan los infectólogos y los especialistas en el manejo de este tipo de crisis. Pues ya vimos lo que dice este ministro haitiano de Asuntos Exteriores, Claude Joseph. Eso fue el jueves. Le hemos dado seguimiento. El martes la rueda de prensa de la OPS. El miércoles el ministro diciendo es que siempre ha sido un peligro. Entonces ahora sale con esta sensibilidad a flor de piel, porque son cosas que uno tiene. En el Cibao, yo voy a decir algo un poquito vulgar. En el Cibao nosotros tenemos un refrán cuando vemos cosas, esas actitudes extravagantes. Decimos, hay cosas que colgando parecen cocos. Bueno, porque no tengo otra manera de decirlo. O sea, ¿qué cocos? Porque él dice que él no comprende, que es incomprensible esas declaraciones del ministro, de nuestro ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, porque lo que hizo Sánchez Cárdenas fue igual sumarse a la declaración que ha dado la directora de la OPS, que le pidió a la comunidad internacional ayudar a Haití para evitar una catástrofe mayor. Ella habló de una tormenta perfecta, porque Haití tiene una crisis sanitaria permanente, un tema de desnutrición terrible. Entonces el canciller haitiano dijo que el gobierno haitiano realiza una gestión muy transparente en cuanto a la crisis del COVID y que por lo tanto hay una incomprensión de parte de la República Dominicana que debe de abordarla y que debe clarificarla. Y que de hecho en algunos medios haitianos lo que dicen, bueno, pero que los dominicanos son los que tienen la pandemia. O sea, que nosotros somos los que lo infectamos a ellos. Y nos temen a nosotros. Lo que somos un peligro para los haitianos somos nosotros. Es un ramillete de cocos. Digo, no tengo otra manera de decirlo para agregar un poquito de humor al tema. Él dice, este ministro, yo sé, es extremadamente importante armonizar nuestras relaciones porque compartimos la misma isla. Y sí, es verdad, hay que armonizar cosas. Esto es un desafío que nos afecta a todos. Él esas declaraciones, Joseph, las dio por Radio Quisqueya, que es un medio de mucha penetración en Haití. Al día siguiente, perdón, el mismo día, el jueves 7 de mayo, le preguntaron al ministro, unos periodistas, sobre las declaraciones de la situación del coronavirus en Haití que había dado Claude Joseph. Y entonces lo que sencillamente él dijo, el ministro, es bueno, es que nosotros nos estamos haciendo eco de lo que ha dicho y de lo que reporta la Organización Panamericana de la Salud, que es que depende de la OMS, que es el organismo de Naciones Unidas que trabaja con estos temas. En el sentido de que Haití, como carece de un sistema de salud efectivo y de educativo y de todo, ahí no hay de nada funcionando, pues pudieran haber más casos reportados por las autoridades. Y eso es lógico. Fijémonos que nosotros cuando hemos aumentado las pruebas, ha aumentado la cantidad de contagiados. ¿Qué será en Haití? ¿Qué capacidad tienen ellos para afrontar un desafío como este? Bueno, ¿qué pasó en esta novela de la semana pasada, que todavía no termina? Pues eso lo veremos en el siguiente segmento con la siguiente información. El tercer capítulo de esta novela. Por cierto, que hay un artículo en el día de hoy en el Nuevo Diario que se refiere a este relato de un periodista, Pedro López, que está muy bien, hace un recuento bastante pormenorizado. Resultó que la sensibilidad de las autoridades haitianas, ya vimos lo que ha pasado con el ministro de Relaciones Exteriores, pues tenían unas reuniones previstas las autoridades sanitarias haitianas con las dominicanas para coordinar cosas. Entonces ellos se ofendieron y se retiraron. El viernes el ministro señaló, el ministro Rafael Sánchez Cárdenas, que se quejó en la rueda de prensa de que las autoridades sanitarias del vecino Haití
Por segunda vez habían suspendido reencuentros oficiales para coordinar asuntos sanitarios. Atención, ya el ministro de Salud haitiano había señalado, advertido la semana pasada que había el riesgo de que las proyecciones planteaban que hasta el 86% de la población haitiana, que son 11 millones de seres humanos, el 86% significa 8 millones de personas, podrían resultar contagiadas. El único país que le brindó y le ha brindado ayuda a Haití real es República Dominicana, que les ha educado a la población, se las ha atendido y le ha dado trabajo, que les ha asistido en los momentos de catástrofe como el terremoto. Y no es que al dominicano le guste sacaliñar, pero al malagradecido hay que sacaliñarle las cosas. Eso, no hay otra forma de decirlo. Cuando se estaban discutiendo en la comisión mixta bilateral, que eso nunca llegó a ningún lado, las autoridades haitianas les encantaba hacer desplantes, actitudes de desprecio, tratar en forma despectiva a las autoridades dominicanas. Y esas faltas de consideración no se le aguantan a nadie. Nosotros siempre le estuvimos señalando a las autoridades dominicanas de la Cancillería que los haitianos no tienen otra manera de ser tratados que como ellos se merecen. Usted es una persona a quien usted ayuda, le hace un gesto de desprecio, te actúa en consecuencia, porque usted más está de dignidad. Y los dominicanos en este aspecto siempre han manejado mal las autoridades. Increíblemente tengo que hacer referencia a un gobierno dictatorial, no es que estemos haciendo una defensa de ese régimen. Pero Balaguer, para poner otro ejemplo, no el de Trujillo, vamos a poner el ejemplo de Balaguer, sabía cómo lidiar muy bien con ellos. Los países que no se dan a respetar. El otro le coge el gustito. Y una vez más estamos viendo la misma cosa. Esa sensibilidad a las autoridades haitianas no les pega. Y creo que los dominicanos tienen que ahora, de las consecuencias de esto, aprender. Después que superemos, porque en algún momento se va a superar el tema sanitario. Esta pandemia en algún momento va a ser superada. Yo quiero saber, ¿volverá el turismo de maternidad? El tráfico de cuanta cosa uno se imagina a través de la frontera. Porque si aquí superaremos en algún momento esta pandemia en un periodo, bueno, indeterminado, pero uno espera que corto, si aparece una vacuna, se inventa una vacuna confiable, pero mediano. Vamos a suponer, Haití, ¿en qué tiempo se recuperaría? Si ya ellos habían previsto que podían contagiarse hasta el 86%, o sea, estamos hablando de millones de contagiados y de decenas de miles de muertos. Porque eso es lo que va a pasar en un país que no tiene cama de hospital, ni tiene unidades de cuidados intensivos, no tienen nada. O lo vamos a estar trayendo para acá para que nos vuelvan a contagiar después que superemos esto. El país no se puede dar ese lujo. Entonces, bueno, vamos a ver en la siguiente notita los grandes esfuerzos que se están haciendo en Haití para enfrentar esta pandemia. Y vean esto. Y esto salió el sábado, hace 2 días. Y no, por favor no se rían, porque eso es para llorar más que otra cosa. Ustedes porque no vieron la imagen que aparece en los medios. Ustedes buscan en Google lo de Haití instala hospital móvil y carpas. Es un furgón y una tienda de campaña. Se hizo público, eso salió el sábado, que el gobierno haitiano había instalado un hospital tipo furgón y unas carpas móviles que funcionarían de manera temporal en el lado fronterizo de Cachimán, en la frontera con Carrizal, en el municipio de Comendador, del lado haitiano, para prevenir una posible expansión del coronavirus a esa nación. Quien da las declaraciones y la información es un médico haitiano, se llama Watson Eustache, que es director de ese hospital móvil de Cachimán. Y dijo, bueno, como Haití está registrando casos del virus chino, dice, por tal razón las medidas tomadas por las autoridades de llevar a cabo esta construcción, es un simple furgón, de este hospital móvil provisional, con el único objetivo de dar la asistencia a nuestros hermanos haitianos que voluntariamente en estos últimos meses han decidido regresar para su país,
de procedente de la República Dominicana. Es decir, no es para atender a los haitianos, sino simplemente para hacerle un chequeo rápido a los haitianos que ya no hay trabajo en la República Dominicana, lógicamente, ¿qué van a hacer? Y eso es un tema que abordaremos en otras secciones. Pero bueno, vimos lo que la carpa que regaló un candidato de un partido político de oposición tiene más equipo que eso. Es decir, lo que un candidato dominicano que no tenga el gobierno montó en Macorís, en un parqueo, tiene más condiciones que lo que todo un país, o en La Vega, o no recuerdo dónde fue, con camas y algunos equipos para atención a gente que resulte contagiada. Está muy bien por ese candidato y por cualquier otro. Todo, no es un tema de política. El comité no se mete en temas de política. No tenemos candidatos preferidos. Pero estuvo muy bien. Fuera él o fuera el gobierno, a nosotros, de quien sea que venga una colaboración, el país no está para politizar el tema. Y eso tiene más condiciones que lo que puede tener Haití. Haití es un país que lo necesita todo. Entonces, no pega, no corresponde que el ministro de Relaciones Exteriores haitiano y las autoridades haitianas estén haciéndole desplante a la dominicana. Porque Haití lo que necesita es ayuda. Y esos orgullos y esa ultrasensibilidad. Porque el ministro dominicano lo que dijo fue que eso es un peligro, pero que eso lo está diciendo el propio ministro de ustedes, de salud, que hasta el 86%. Y la señora Etienne de la OPS señalando que Haití es un riesgo sanitario para cualquier país. Por eso es que ningún país lo quiere. Nadie lo quiere. Los dominicanos. Entonces no viven haciendo desprecio. El comité siempre vive hablando de este tipo de cosas. Atención. Y es un llamado de atención a los haitianos, porque este comité se llama Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití. Nosotros estamos pidiendo con un cepillo para otro, no es para nosotros. En el comité ni yo cobro un salario, ni el doctor Armentero, ni cosas, ninguno tiene un salario. Yo he venido hoy a hacer este programa para ustedes. A mí nadie me está pagando para esto. El comité tiene una pequeña asignación con la que paga una oficina, con un centro de documentación, los empleados que siguen laborando allá. Nosotros no hemos suspendido a nadie de nuestros empleados, ni a nuestros editores en el canal, nos hacen el trabajo de subir esto a YouTube. Estos muchachos, nosotros les seguimos pagando. Y les seguiremos pagando hasta que alcancen los recursos, porque esos son recursos que están para eso. Y en otro segmento, pues entonces ya vamos a hablar de otra cosa. Ya el tema de Haití, la información está ahí, le hemos hecho un repaso rapidito, pero el otro tema es, ¿qué haremos nosotros los dominicanos? ¿Cómo hubieran reaccionado o manejado una situación similar nuestros padres fundadores? ¿Cómo hubiera sido? Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Juan Pablo Duarte, Juan Pablo, dime, ¿qué tú crees que nosotros los dominicanos debemos hacer? Y a todos los trinitarios reunidos, imaginariamente vamos a preguntarnos, ¿qué tendríamos nosotros que hacer? Ya no es una invasión que nos tiene de un ejército, tropas extranjeras. Estamos hablando de un enemigo microscópico y que nos ha arrodillado en términos económicos y que reclama unas nuevas formas de solidaridad, de cómo los dominicanos podernos salvar entre nosotros, en términos de sobrevivir y prevalecer. Entonces, eso lo trataremos en el siguiente segmento. Bien, ¿qué hacer? El doctor Armando Armenteros y quienes hablan, estos muchos programas que ya hemos hecho a lo largo de varios años, desde el comité se creó en el año 1994, y trata de hacer este ejercicio prospectivo, es decir, no es un ejercicio de lanzar hipótesis, especular, ni un ejercicio vano y por tanto vanidoso de prever el futuro, porque todo aquel que pretenda tener visiones de lo que nos depara el futuro, pretende con ello adelantarse a los designios que solo el creador dispone. Nosotros no somos como seres llenos de defectos
capaces de ni siquiera de competir, mucho menos de acercarnos a la divinidad. Entonces, en un ejercicio quizás de análisis crítico, de prospectiva, es decir, un análisis probabilístico, tratar de entender qué va a pasar con la República Dominicana, del futuro, viendo lo que tenemos en el presente y de cómo se están desarrollando los acontecimientos en los últimos 2 meses. La República Dominicana es un país con una cantidad de recursos considerables, una isla llena de recursos que tenemos la suerte, valles muy fértiles. Teníamos muchos recursos acuíferos que, aunque se han agotado en parte, todavía se conservan. Tenemos, gracias a Dios, conciencia medioambiental, un sistema nacional de parques que los políticos han hecho lo posible por desguazarlo, pero algo nos queda. Tenemos recursos minerales, playas bellísimas, muchos microclimas y una mano de obra educada. Todo aquel que ha tenido algún vínculo con los sectores de zona franca sabe que la mano de obra que trabaja en las instalaciones de zona franca, la dominicana, es muy productiva. Somos una potencia en la producción de muchos rubros y en la región pues nos hemos hecho un espacio. Uno de los sectores que más creció fue el turismo. Desarrollamos un turismo de sol y playa, todo incluido, no fue el más inteligente, pero bueno, de alguna manera en eso nos convertimos en líderes, de manera que nosotros no teníamos competencia en la región. Y hemos tenido una democracia más o menos estable desde el año 1966. Digo más o menos estable porque siempre con cada comicio cuatrienal hemos visto las denuncias de fraude, siempre el que pierde se queja, pero bien, tenemos una de las democracias más estables en toda la región de las Américas. Y eso hace que República Dominicana pues sea un paradigma en términos comparativos con respecto a otras islas del Caribe. Es decir, hay gente que me habla a mí de Cuba. Cuba no es ejemplo comparativo con nosotros para nada. En primer lugar, porque no tiene democracia. En segundo lugar, porque la calidad del producto, de lo que sea que se produzca en Cuba, pero el cigarro dominicano, excúsenme, y se hablará de bloqueo o lo que sea, pero y con el mayor respeto para los venezolanos. Igualmente, la disciplina laboral, con todo y lo que tenemos del dominicano en relación con Puerto Rico o con Jamaica, somos muy competitivos. No quiero, ponderando nuestras cosas, minimizar a los demás, no quiero que se vea en esto una forma de chauvinismo, pero es la realidad, porque la República Dominicana es un país muy dinámico, ha sido la economía de mayor crecimiento y de crecimiento estable, quizás no el más sano, pero sí lo ha tenido. Y eso son cifras y por lo tanto no hay en esto ningún chauvinismo. Pero ahora con este coronavirus, República Dominicana enfrenta un desafío muy fuerte. En primer lugar, porque las remesas de dominicanos en el extranjero y el turismo son dos pilares fundamentales de la economía dominicana. Y por la crisis económica generada en los países en donde esta diáspora, en su mayor parte, reside y envía a la economía dominicana esas ayudas a sus parientes, que montan muchos millones de dólares todos los años. Los dominicanos orgullosos de su país, muy solidarios, que dejan sus familias atrás, que van a trabajar muy duro. Esa diáspora contribuye, es en gran parte responsable, son patriotas, y tienen una dominicanidad a flor de piel permanente. Ellos también están afectados. Las remesas, por lo tanto, se van a reducir, se están reduciendo y se van a reducir aún más por el desempleo. En Estados Unidos, en España, en los países donde hay diáspora. Luego tenemos el tema de la industria del turismo. Primero porque la crisis pandémica ha hecho colapsar la industria de la aviación. La etapa de los vuelos baratos terminó.
no existen. Y para recuperarse pasarán años. El que no viajó para turistear, cada vez le va a ser más difícil por el desafío que va a implicar montarse en un avión y el costo, porque no solamente por las necesidades de las sanitarias de la separación, sino también para la higienización. Y está el tema del volumen. Todo incluido necesita volumen. No es sostenible, por lo tanto, esos hoteles no les es sostenible ese modelo de servicio de turismo, de oferta de turismo. El turismo de crucero, que allá había generado muchos recursos igual. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Obviamente el comité siempre ha señalado que República Dominicana nunca debió de abandonar el campo, que la mano de obra dominicana había sido desplazada, pero ahora muchos de esos haitianos han tenido que irse y el éxito del campo dominicano descansa, es lo que nos va a alimentar, es lo que nos va a alimentar y nos está alimentando. Ahí no se necesitan demasiado. El plátano no se compra con divisa. Quizás el abono y eso, pero el plátano se produce aquí, la cebolla, todas estas cosas que los productores dominicanos, que son héroes, estos son los dominicanos y dominicanas que ahora nos están salvando. Entonces el gobierno dominicano, el próximo gobierno, el que sea, tiene que volver sus ojos al campo y tiene que volver sus ojos a la industria nacional, lo que siempre señalaba el comité, que es muy nacionalista en eso. Aquí debían de producirse las mascarillas que se producen para exportación. Aquí hay un mercado interno, aquí hay un mercado de exportación, porque tenemos ya la capacidad instalada. Una industria textil que puede redirigir su producción. El Estado Dominicano tiene que desmontar gran parte de ese aparato mastodóntico, este elefante blanco, porque el presupuesto nacional no puede seguir siendo administrado como tradicionalmente este sistema neopatrimonialista, clientelar, populista, mal administrado. Tenemos por delante una deuda externa que creció enormemente y que fue dilapidada. Y tenemos un tema de corrupción. Y tenemos la presencia de Duarte, señalándonos con su ejemplo inmaculado de qué se hace con los recursos públicos, rindiendo cuentas y administrando al centavo lo que es del pueblo. Entonces, también la justicia, el crimen no debe prescribir, nunca, pero prescribe por acciones jurídicas. Pero todo el que roba, hay que recuperar lo que es del pueblo. En este país no hay justicia, no la hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El comité, por lo tanto, sin involucrarse en política, hace estas reflexiones. Y bueno, esta nueva forma de la convivencia que nos plantea la posmodernidad, post-virus chino, es algo que nosotros tenemos ahora que reflexionar. Las formas del activismo social, pero fundamentalmente de la solidaridad social, los valores familiares, el trato inmediato, echas de menos ahora aquello que es más elemental y te das cuenta, dominicano, de la enorme cantidad de cosas superfluas, innecesarias que tenías en tu vida. Entonces este es un momento para nosotros encontrarnos como pueblo con nosotros mismos, en nuestras casas, en nuestras familias, y tratar de construir un nuevo camino para alcanzar prevalecer, para alcanzar las realizaciones a las que Juan Pablo Duarte y los trinitarios aspiraron cuando ellos en momentos más dramáticos enfrentaron otro tipo de desafíos que tenían que ver con la supervivencia porque no se les permitía ni siquiera el uso de su idioma, hasta eso fue prohibido, el uso del español en esa época dramática. Entonces, gracias a todos ustedes por su sintonía. Ya tenemos esta nueva manera de vernos, de nuevo las caras. Yo me los imagino a todos ustedes, hombres y mujeres que son dominicanos y que comparten las mismas ideas que el comité pues ha tratado de poner en práctica, aportando lo que está al alcance de nosotros como dominicanos. Muchas gracias y será hasta la próxima.